los latidos más fuertes, perdón, se dibuja en el rostro una sonrisa amplia y abundante. Los ojos empiezan a acumular un líquido que es imposible contener. Finalmente, su voz no puede ser retenida, ni censurada, ni limitada, y sale una expresión de completa felicidad. Soy libre. En ese éxtasis de libertad, la mente empieza a recrear planes, proyectos, pareciera que todo es posible. Se llega hasta crear mentalmente nuevas deudas, pero inmediatamente la conciencia le recuerda que una cosa es empezar encadenado de -1000 otra vez y otra de cero. Se va caminando por los bulevares más glamurosos de la ciudad, sin deuda, sin dinero, pero en completa paz. En el campo espiritual, todos iniciamos de menos infinito, tanto así que la central de riesgo para reportar ese problema del ser humano es eterna, condenados por siempre porque no hay forma de pagar. Resulta imposible creer que cierta persona muy elegante y educada, con un excelente currículum, que evidencia una carrera brillante y exitosa, empoderada de la vida, con unas relaciones interpersonales y sensibilidad únicas que le llevan hasta a dar regalitos en Navidad a los niños pobres, realmente una persona buena tenga tal deuda. Pareciera una real maquinación del Patas querer destruir su mundo feliz con una flamante deuda. Sin embargo, enterado de que por A o por B tiene una deuda, con su celular en mano por si hay que hacer algunas transferencias desde su app para hacer paguitos a los dueños del mundo espiritual y que le dejen tranquila su conciencia, se decide a revisar el documento en el cual registra la deuda, la Biblia, pero se encuentra con unas anotaciones. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra confundido, incrédulo y hasta burlado. ¿De qué se trata todo esto? No tengo que hacer nada para pagar la deuda, solo tengo que creer en Jesucristo. ¿Y es que acaso mi plata no vale? ¿Los regalitos de Navidad que di no cuentan? ¿Ni la ayuda que le di a mis papás? Resulta más imposible de creer que el pago de su deuda ya está efectuado, que realmente no debe nada, solo si cree en la obra que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Se va indignado y turbado, pero al pasar los días empieza a darse cuenta que no es tan bueno como consideraba que era. Empieza a ser consciente que ha sido una persona competitiva y ha hecho rodar cabezas para llegar a una alta posición, que nunca le ha gustado recibir instrucciones, ya que no nació para ser mandado ni para mandar, sino para mandar, perdón. Que su orgullo y vanidad le llevan a elegir sus referentes y líderes, que menosprecia la capacidad de los demás, que ha saciado su deseo de sentirse amado, pero nunca ha podido sacrificarse por nadie, que el costo de la marca de su outfit supera en mucho el de los regalitos y ayuda a los demás. Al final de varios días sus pensamientos le empiezan a ensordecer su vida, su mente pareciera no tener cómo apagarse, hasta el sueño se le ha ido y entre más tiempo permanece despierto, más piensa en lo banal y egoísta que ha sido su vida. Empieza a vivir en la central de riesgo de angustia y dolor. Un buen día decide guardar sus argumentos y buen nombre en su bolsillo, se dirige a la iglesia, habla con ese hombre que él ha pensado que es un estafador poco hábil, ya que pudiendo haber obtenido beneficios de él, no le vendió mentiras y le dijo que era un deudor moroso, un pecador. La sorpresa más admirable y gustosa de contar es que nuestro hombre exitoso, pasado un tiempo, comparte el siguiente escrito. Al ser justificados tenemos paz para con Dios. Ese sentimiento de tranquilidad es único.
la sensación o mejor aún, la certeza de haber hecho lo correcto, haber creído en Jesús. Nada debería opacar que fuimos perdonados por nuestros pecados y que empezamos una vida nueva. Nada nos debería robar esa calma que nos regaló el Señor. Normalmente la paz es entendida como una ausencia de violencia, pero es posible afirmar que tener paz para con Dios es mucho más que eso, pues al habernos justificado logramos una relación de armonía con el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha roto el pecado. Esto era lo que nos ataba y no permitía que nos acercáramos confiadamente a Él. Estimado cliente, por el excelente registro en sus movimientos financieros, es definido usted como un cliente de confianza. Por eso le estamos ampliando la capacidad de endeudamiento de su tarjeta de crédito a 12 millones. Esta llamada está siendo registrada, así que una aceptación de su parte es suficiente para empezar a disfrutar de este beneficio. El cupo de gracia para esta vida y la eterna es ilimitado. Hay total libertad para disfrutar de una vida nueva en Cristo y como consecuencia de su llenura ser ministros de buenas obras. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Listo? Hermana Amén. Carol, muchas gracias. Eh, Creo que se conectaron otros dos teléfonos después de iniciar la lectura. Esta es una lectura que salió precisamente después de leer el primer capítulo y la anterior sesión. Este es un trabajo que se viene haciendo también eh, ¿qué? En leerte, que esta sesión se llama Escribirte. Estamos trabajando con varios hermanos, entonces para que nos animemos. Mira, todo eso, yo quedé como que, wow, todo lo que salió de la primera sesión, todo lo que salió ahí, entonces para que todos nos animemos. Y la idea es que de cada sesión podamos sacar un escrito y pues uno no sabe a qué nos puede llevar Dios después con todo ese trabajo. Gracias, hermana Carol, que gracias por este trabajo. Bueno, vamos a continuar. Creo que la hermana Andrea tuvo problemas con la conexión, ¿cierto, Lili? Sí, se le cayó que no puede ingresar. Ah, sí, tú nos puedes ayudar entonces ya para entrar a los capítulos de hoy, el 2 y el 3. Entonces con la introducción de este capítulo 2 y pues sigue Sebas con el capítulo 3, una introducción para ya entrar como Dale. al trabajo de hoy. Ahí entra Andreita. Ah, pero es Andrea Castillo. No es nuestra Andrea. Ah, sí, Pero Bueno, Andrea Ramírez también está aquí. ¿también estás? Andrea, manifiéstate. ¿Estás por ahí? yo no la veo. No, qué raro. No. Bueno, em, bueno, sí, como decía, bueno, hago solamente como el esfuerzo otra vez de los chicos que quieran escribir, que estén en este buen ánimo. Tenemos ya otra entrega que se llama el nacimiento de la niña Orlando, que próximamente va a estar también compartiéndose con ustedes. Este ha sido un trabajo muy lindo, así que les animo a unirse a escribirte. Ha surgido la idea de escribir doctricuentos. Así que esa doctrina, ¿cuál fue? Si alguno ha de participar, ¿cuál fue esa doctrina que hablamos en este cuento? Por favor, no me griten. Estaba hablando de la gracia, ¿no? Mm, Justificación. de la O de la justificación. Sí, justificación, de sí, la sí. justificación. Muy bien. Bueno, para el día de hoy tenemos el capítulo número 2 y número 3. El capítulo 2 que titula
¿cómo titula el capítulo? El Hijo de Dios como testigo. Y dentro del Hijo de Dios como testigo habían unos ítems, que el primero era, mi vida muestra la eficacia del mensaje que he abrazado, es el primer ítem. El segundo, yo no sé si tú tengas ahí para compartir la agenda, Wendycita. El segundo es un testigo convencido, veraz y fiel. Y el tercero, ¿qué hace un buen testigo? Respecto el primer punto de hoy, que es mi vida muestra la eficacia del mensaje que ha abrazado, el libro hablaba acerca de que el efecto del Evangelio en la realidad latinoamericana ha sido el mejoramiento del nivel de vida de las masas populares, que el Evangelio en Colombia y en toda Latinoamérica tiene diferentes contextos culturales que los que se pueden ver en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, que debido a nuestro contexto sociocultural, nuestro tema de economía, de carencia de oportunidades de estudio, carencia laborales, hace que el Evangelio tenga un tamiz diferente al que se puede ver en otro tipo de organizaciones o en otro tipo de países. Respecto a un testigo convencido, veraz y fiel, habla de que ser testigo nos reta a hablar de Cristo y su obra, no de nosotros y nuestras formas. Leemos sus dichos y sus obras y se hace el autor estas preguntas cuando en el transcurso del libro. Leemos sus dichos y obras, somos intérpretes subjetivos del mensaje de Cristo, hacemos exégesis en lugar de exégesis, otra de las preguntas. Verás para que diga lo que consta y lo que cree. Fiel para que no deje de decirlo y vivirlo. André, ¿tú quieres seguir? Ya que veo que estás conectada. ¿Quieres? No, tranquila, Lili, sigue ahí porque de pronto se me va la conexión y de pronto al final, si tengo algún aporte que hacer, lo hago, no te preocupes. Dios les Perfecto. bendiga, qué pena, ¿verdad? Que aquí subida en el monte intentando conectarme, pero aquí estamos. Ok, no te preocupes. Entonces hablábamos de que el testigo debería ser convencido, veraz y fiel. Veraz para que diga lo que consta y lo que cree. Fiel para que no deje de decirlo y de vivirlo. Habla de, ya en el cuarto, ¿qué hace un testigo fiel? Entonces el libro demarca unos paso a paso. Dice, ora, tiene convicción, encuentra soluciones prácticas, no consiente con lo malo hecho y obedece a Dios, con lo mal hecho, con lo mal hecho, con lo mal hecho, hacer las cosas de cualquier forma y obedece a Dios. Hay circunstancias contrarias que impedirían al testigo ser testigo de naturaleza interna y otras de tipo externo. O sea, habla de que el testigo tiene obstáculos para ser testigo y que muchas de esas vienen como fuentes internas y otras como fuentes externas. Bueno, y el capítulo 3, te dejo en tus manos, Juanito. Dios les bendiga a todos. Bueno, entonces, ya cuando, bueno, comienza devolviéndose un poquito antes porque ahí cuando, o sea, ya cuando tú tienes esta obra del Espíritu Santo en tu vida, entonces recordemos que la obra del Espíritu comienza, así como lo propone la Refam, ¿no? ¿Alguien ha visto el material de la Refam? De amigo a simpatizante, de simpatizante a creyente. Y bueno, así se va desarrollando su ministerio. El pastor, la idea es, bueno, y la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, es que ese liderazgo pues se vea potenciado hasta que llegue a ser pastor. Y entonces, bueno, hijo de Dios o hijo de pastor. Entonces, bueno, dice lo que significa ser pastor. ¿Qué es lo que significa ser pastor? Toma mucho el ejemplo de el apóstol Pedro de apacentar la grey. Y desarrolla unos temas ahí, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, tampoco por ganancia. El capítulo también habla sobre esos intereses, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El capítulo también habla que puede que pase, así como la hermana Liliana ha dicho que pues hemos venido de aumento en aumento, ¿no? Como la luz de la aurora, también el cuerpo de Cristo ha venido, pues, perfeccionándose cada día más hasta que lleguemos a ser así blancos y sin mancha y sin arruga, como fue la iglesia que vio Juan en Apocalipsis.
Pero entonces en ese proceso puede que haya pasado que algún pastor haya pensado que ese es un lugar de privilegio, y claro que sí lo es un lugar de privilegio para el siervo de Dios. Pero aquí recuerdo mucho la raíz de la palabra siervo y la raíz de la palabra ministerio, que es minister, que es servidor. Y aquí aplica también, creo que ahora ya que lo menciona la hermana Liliana, lo conecto mucho con, con nuestro contexto latinoamericano, porque por ejemplo al político, al ministro, nosotros lo vemos como máximo. No, acá abrámosle la puerta al señor ministro, viene aquí el mejor carro, el mejor vestido. O sea, estoy hablando de los ministros de la política, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy latinoamericano. En Colombia se le pagan unos salarios exorbitantes a los políticos, sabiendo que en otros lugares, por ejemplo en Francia, en Alemania, el ministro sí está considerado como es el servidor, o sea, ellos son los administradores, los servidores. Entonces a eso vuelve el hermano Eduardo a decir que hay una frase ahí también, dice que si no lo venció la escasez, puede que la abundancia aquí en la página 50. Si no nos acabó la escasez, nos destruirá la abundancia. Ese puede ser un peligro que, que haya pasado en el pasado. De, de una de las tentaciones que dice también el hermano que habla de tres tentaciones que puede tener el pastor que cuando se envanece. Y trae el ejemplo unos ejemplos del Antiguo Testamento. Subrayé, pero de todo lo que subrayé. Ahora se me perdió todo. No sé si les pasa a ustedes. Los tres amores prohibidos para el Hijo de Dios. Entonces se basan en el dinero, en el poder y el reconocimiento. Entonces, claro, él dice que es importante pues, recordar esa raíz de la palabra pues, es el ministro, es el siervo. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. El vino fue no para ser servido, sino para servir. Entonces, a veces eso cultural puede que nos permee, no necesariamente como pastores, sino como de pronto líderes que tenemos. El Señor nos regaló una posición privilegiada. Entonces, yo soy el que primero paso. Él dice que no, también habla de la exégesis, que entonces el pastor puede volverse manejador de emociones, que porque me invitan a eventos, que porque entonces ya soy famoso en las redes, ahora se ve que no, tal, tiene cuántos seguidores, suscriptores. Entonces, no, que no es por eso, que más bien será exitoso, esto está en la página 48, será exitoso en la medida que haga la voluntad de Dios. Y ya lo quería dejar ahí. También dice que la predicación debe estar enfocada en exégesis, ¿no? Es lo que el hermano Jorgito nos ha explicado, que es como que no, yo tuerzo la Biblia o lo que yo pienso, venga, yo encuentro en la Biblia cuáles son los textos que soportan lo que yo estoy pensando. No, más bien exégesis es qué es lo que dice la palabra, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, cuándo se lo dijo y por qué se lo dijo. Entonces, más bien debe ser sometido a la palabra de lo que predique el pastor. Dice también que al hermano le habían preguntado, al hermano Álvaro, ¿es difícil predicar? Entonces él respondió, mi respuesta generalmente ha sido, si usted predica lo que la palabra dice, es fácil. Si intenta inventar cosas, es difícil. Y el capítulo termina pues diciendo ahí como la parte final del ministerio, que la organización Iglesia Pentecostal Unida ha desarrollado ha adelantado unos procesos para que el retiro se haga de manera satisfactoria, en donde pues haya un equilibrio de todas estas cosas y ya, como que el pastor siempre tenga los intereses, que no ponga los intereses por encima de la obra del Señor, siempre la obra del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Es un ministerio para enseñar, proclamar el Evangelio y para eso se necesita paciencia, prudencia, pero mucho tener en claro también lo que le decía Timoteo, ¿no? Tener la mirada bien en el blanco. Yo creo que lo Amén. dejarías ahí para... Gracias, bendición. Gracias, hermana Liliana, Sebas. No sé si André quiere hacer está. Me dijo que de pronto al final quería dar algunas palabras. No, creo que se Amén. desconectó. ¿Sí? ¿No es No, bien? creo que no, está mal la ¿Ya? ¿Me escuchan comunicación. bien? André. ¿Sí? Eh, Muy mal. No, tranquilos.
Es por ratos que se va, te vas y vuelve. Sí, está intermitente. Bueno, O capaz que si después, hablas con la cámara apagada, ¿Me escuchan mejor ahí? sí, sí, dale. Voy a correr para que no se nos pierda la comunicación. Bueno, vale. digamos que Lili lo pudo resumir muy bien. Sin embargo, me parece muy interesante como en el libro se tiene en cuenta que en el tema de la alabanza, como de pronto los coros antiguos iban más a lo que el Señor también nos mandó, que es a predicar, pero en medio de la música. Entonces, ponerle a la palabra una musicalización, pero que últimamente se ha vuelto más, es como antropocéntrico, como decía el hermano Eduardo, y como las alabanzas ahora es como yo alabo al Señor, o sea, como yo desde mi parte humana lo hago y no tanto como lo que ha hecho él, bueno, no todo eso, obviamente no generalizando, pero sí como que se ha visto esa pérdida de la sustancia de las alabanzas y de los coros, donde antes era una forma de predicar el evangelio y pues uno escucha los coros antiguos y eran pura palabra, o sea, puro como mensaje ahí muy claro de la salvación del Señor. Y no quiere decir que ahorita no los haya, pero se ve que ahorita está predominando otro tipo de cantos, incluso en la iglesia, ¿no? Entonces, pues como todo tiene que ir como muy integral, como todo, o sea, nuestro ejemplo, nuestra predicación también es respecto a eso. Y pues que nosotros no somos los que nos estamos promoviendo, o sea, no es el evangelio de cada uno de nosotros, ponga ahí su nombre, sino es el evangelio de Jesús donde nosotros somos los mensajeros. Y es importante pues que podamos tener eso en cuenta. Amén. Gracias, André. Lo que decías es muy importante y de hecho esta parte de la música, o sea, es tan importante que en la siguiente sesión se va a dedicar completamente para hablar, sí, cómo se predica el evangelio y todo lo que es desde la música. Entonces, sí, es muy cierto lo que dices. Muchas gracias por sus intervenciones. Entonces, vamos a entrar a que el resto de hermanos participemos. Entonces, tenemos aquí unos puntitos en pantalla, como para que nos enfoquemos en estos puntitos y podamos dar nuestras ideas también. Hay una primera pregunta que dice, ¿mi vida muestra la eficacia del mensaje? ¿Mi vida muestra la eficacia del mensaje que he abrazado? Voy a como a empezar con lo que yo encontré y lo que decía, lo que dice el autor. En esta parte el autor empieza a dar como una connotación diciendo de cómo afecta en Latinoamérica la cultura, costumbres, la política, todo lo que nos rodea a nosotros en nuestra vida y lo que pues de una u otra manera nos afecta para poder mostrar nuestra vida como cristianos, esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también muestra cómo mi vida mostraría esa eficacia del mensaje. Dice, cambios en mi vida, no sé, X costumbres que yo tenga, cosas que a Dios no le agradan y ahora a mí tampoco me agradan, pero son porque Dios los hizo. Entonces dice él ahí, hay cambios en la vida del ser humano y también se muestra, el autor muestra ahí que al hacer discípulos, tanto cambios en mi vida, no solo de dichos, sino también en las acciones y en esa manera de hacer discípulos, de predicar el evangelio. Eso es como lo que el autor muestra ahí, que pueden verse cambios que yo pueda mostrar en mi vida de que estoy abrazando este mensaje. No sé quién quiera participar en esta partecita, dar su opinión, mostrar lo que encontró en el libro. Veo, la hermana Liliana levantó la manito. Yo los animo a los demás que levanten la mano, porfa, y expresen. Bueno, yo quería, aquí menos mal está también la hermana Magali, y aprovecho para darle un saludo a mis hermanos desde Argentina que por allí también están acompañándonos, y también a otros hermanos que también hay de aquí de Bogotá, qué alegría. Bueno, yo quería expresar un pensamiento que algo toqué yo la vez pasada, pero ahora lo quiero decir, digamos, pues un poquito más claro. El Evangelio llega, o sea, hablando de esta primera parte, mi vida muestra la eficacia del mensaje que ha abrazado. El Evangelio llega en 1937 con la aparición de nuestro hermano Axel Werner en el territorio colombiano, en el territorio de Santander. Pero según el libro y fuentes bibliográficas, no es sino hasta 1948 donde realmente la iglesia tiene una consolidación.
donde realmente hay todo este tema de que él primeramente empieza a hablar con los bachelors, les permite hacer extensivo el tema de la unicidad, ellos eran trinitarios, luego con el hermano Dross y bueno, con otros misioneros que vienen a apoyar la obra en Colombia, recién se consolida de una manera importante en 1948. Mi nono es de Santander, mi nono, bueno, ya durmió en el Señor, él fue de Santander y él me decía mucho, el Evangelio llegó para librarnos a nosotros, para darnos las herramientas de superar nuestro conflicto con la guerrilla. En el año 1948 es cuando sucede lo de Jorge Eliezer Gaitán, donde es la muerte y donde se desata la guerra en los campos. Si bien en 1964 se conforma las FARC como una agrupación conformada, pero realmente el conflicto en las tierras con los liberales y conservadores se da desde el año 1948, justo cuando la iglesia del Señor en Colombia es consolidada, ya se puede decir que es una organización consolidada cuando pasa con todas las divisiones, que el internacional y todo el tema. Pero uno dice, ¿por qué razón las personas de pronto que han podido estar en las obras misioneras o los que han abierto obras se dan cuenta que los primeros años no podemos hablar de una obra consolidada? Se cambia de lugar de predicación, se cambian de servidores, muchos servidores van y vienen, es un flujo, o sea, es un flujo de personas que van y que vienen, no podemos hablar de una obra consolidada, sino que toma proceso y toma tiempo. Y en esas épocas de inicio de la iglesia, no podríamos decir que estaba afectando la sociedad en gran manera, porque realmente no lo era. Y el libro habla mucho de eso, habla de cómo si el evangelio que hoy en día nosotros vivimos tienen que cambiar las condiciones externas para que yo pueda ver la gloria de Dios y pueda realmente ahora que ser testigo de esa obra que está abrazando en mi vida, o si yo soy el que tengo que ejercer ese cambio, empezar desde acá. Entonces, empezar desde uno mismo. Entonces, digamos que eso lo dice el libro y para mí, cuando la pregunta que nosotros nos estamos haciendo si abraza, yo digo que es cuestión de tiempo. Desde el momento en que yo decido seguir a Cristo, en el momento en que yo realmente acepto a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es todo un proceso que realmente va a ver el fruto de si realmente hemos abrazado esta obra y si esta obra realmente ha cambiado nuestra vida. Porque decía el autor que el Evangelio vino a cambiar una realidad latinoamericana donde el Señor abre puertas, pero que también el Evangelio se ve, digamos, como influenciado por todo lo que es nuestra cultura latinoamericana. Amén. Gracias, hermana Lili. Yo veo otra manito levantada, el hermano Diego. Ya Es la que bajó. vi llegar al hermano y me dio ya cosa para hablar. Entonces, no, es que, bueno, hermanos, Ya el me Señor los Jesús les llevo. bendiga, buenos días. Ay, no, Ya me los llevo Uy, para que no, no ayuden. me no, le no, haga no, no, apagar la no, cámara, Dieguito, no, no no, haga hermano eso. Jorge, no, no, al contrario, no, es un placer. Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Bueno, estoy aquí en la calle, entonces espero que me escuchen bien, ¿sí? Sí. Es que con el primer relato que hizo la hermana Carol, de la justificación de ese hombre que recibe ese pago, esa justificación, que recibe ese don inmerecido del perdón. Estaba por aquí yo limpiando algo y un compañero que parecía un dálmata, porque tengo el uniforme negro y se me veían unas manchas blancas. Entonces, y con todo lo que habla el segundo capítulo y de hablando del pastor y de que esta palabra tiene que ser viva en nosotros, estamos como ese dálmata, a veces vemos manchas, pero manchas blancas también. Y Pablo dice ahí en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de muerte? Donde tiene esa lucha consigo mismo, entre la ley del Señor, que escrita en nuestros corazones por el Espíritu del Señor, y esa carne que nos lleva a querer pecar y que hay que someter esa carne, sí o sí, hay que crucificarla. Pero es un proceso que el hombre creyente, ese que está enfilado hacia la iglesia de Cristo, hacia ese capítulo 5 donde Pablo ya también escribe a los Efesios que tiene que presentarse una iglesia santa, limpia, sin manchas, sin arrugas, pues uno a veces en su mala manera de ver y de pensar, pues lo ve inalcanzable. Pero es cuando el Señor empieza a hacer esa obra en transformar realmente ese corazón, que empiece a cambiar esas malas intenciones que del corazón sale, que el mismo Señor Jesús lo dice ahí en Marcos 7,
que lo que contamina al hombre no es lo que come, ni siquiera lo que viste, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, al Señor empezar ese proceso de limpiar, a pesar que ese hombre obedece, se bautiza, se congrega, sigue, lucha con esa debilidad humana que es como si tuviera un muerto a la espalda, que hiele, que huele feo, que tiene las inmundicias de la carne, pero que es santo a la vez. eh, Cuando uno empieza a ver esa experiencia de todos los días, que se levanta, que tiene que despertarse, levantar, orar, leer la palabra, pero que a veces no ve el resultado de lo que dice o de lo que hace, de lo que escucha la palabra, es cuando uno tiene que empezar a orar realmente en el corazón de la persona para que esa palabra ilumine ese corazón y que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra. Es como cuando entramos a la piscina. Hay maneras diferentes de entrar a la piscina, que lo empujen o que uno se meta o que alguien lo sacuda, o como el niño que anda chapaleando, o esa persona que empieza a mirar, a bajar por esas escaleras a los pies, que empieza a tocar el agua, a sentirse fresco, tranquilo, y llega a las rodillas, empieza a caminar, ya le llega a la cintura, y cuando toma la decisión de sumergirse en el agua. Creo que ese es el proceso que el Señor hace a través del Espíritu en cada uno de nosotros, que empezar a sumergirse en el río del Señor y poder que esas vestiduras que traemos o esa carne empieza a desaparecer completamente. Bueno, no me quiero extender más porque pues, muchísimas gracias, solo quería dar ese parte de novedad por acá. Así que hermano, muchísimas gracias y el Señor les bendiga. Gracias, hermano Diego. No sé si alguien más quiera participar con este primer punto que estamos hablando es una pregunta, dice, ¿mi vida muestra la eficacia del mensaje que he abrazado? A ver si hay manitos levantadas. No, al parecer no. No sé si el hermano Jorge nos quiera dar un aporte de esta parte. Hermano Eduardo levantó la mano. Ah, sí, el hermano Eva Reyes. Señor Jesús les bendiga. Buenos Amén. días. Pues primero agradecerles el espacio. Hasta ahorita me puede conectar, pero pues estoy ahí adelantado a lo que están hablando. Y muy enriquecedor. Y pues para participar y también apoyar como eh, la idea y el tema, me parece muy afín un texto que leí en el primer capítulo donde dice que dice el hermano Eduardo que a algunos les cuesta vivir la vida cristiana porque creen que es un esfuerzo que se debe de hacer y creen que deben aparentar o pues tener ese sacrificio para no contaminarse. Pero yo creo que pues el Señor dijo que en el mundo íbamos a estar, que no éramos del mundo y que de pronto había escuchado a alguien que decía que vamos a seguir con esas intenciones de la carne, ¿no? Pero que debemos ser más espiritual, pero por el mismo espíritu, porque además de eso es una condición. Eh, el hermano Eduardo siempre ha estado denotando, lo que me parece curioso es que es una condición que no se generó por nuestro esfuerzo ni nuestra voluntad, sino que es una condición porque el Señor lo permite y porque es por su misericordia y su gracia. Entonces, resalta que en realidad no debería ser un esfuerzo, sino que es una naturaleza se genera a partir del nuevo nacimiento. Entonces, al punto que dices, Wendy, de eh, que, que si denoto, perdón, se me olvidó el punto, la pregunta. Repito la Que pregunta, si de dice, pronto- mi vida muestra la eficacia del mensaje que he abrazado. Exacto, entonces yo creo que en el desarrollo de la vida, como decía hermano Diego, esa condición permea esa naturaleza divina en nosotros, que en realidad lo que se necesitamos es que llene y que, como dice también el libro, somos luz, la luz y la sal de la tierra. Entonces debería ser la naturaleza y es la manera como podríamos entender que verdaderamente hay un cambio
a partir de la palabra en nuestra vida y no y entender que es la naturaleza divina heredada del Espíritu a partir del nuevo nacimiento, del Espíritu Santo. Entonces no debería ser como tan tedioso entender de que no tengo que hacer cosas que no le agradan al Señor y, y sentir, ¿no? Sentir que no estoy en el lugar equivocado, que este no es mi lugar y que esto no lo debería hacer porque el Espíritu se va a contristar, el Espíritu Santo. Entonces creo que debería ser más bien reflejar la naturaleza divina para que a partir inclusive de nuestro de no, de pronto no tener como que yo tengo que ser el ejemplo, sino vivirlo, porque pues somos testimonio en nuestros entornos, ¿no? A veces uno evangeliza más por el testimonio y por sus acciones que por lo que habla. Entonces, creo que es muy afín y he venido construyendo una idea de lo que es un hijo de Dios que además dice que la gente tiene en su mente y las demás denominaciones que cristiano es seguidor de Cristo. Exacto, que cristiano es ser seguidor de Cristo o creyente de Cristo, pero eh, lo, eh, él lo expone o lo propone como que es hijo de Dios a partir de lo que hemos venido construyendo. Muchas gracias. Les bendiga. Gracias, hermano Edward. La hermana Magali tiene la mano levantadita. Dios les bendiga. Amén, Eh, hermana. pues sí le da a uno como temor a hablar del hermano Jorge, pero digamos que a mí me inquieta una cosa y quisiera Yo no estoy compartirla. aquí, tranquilos. Y quisiera compartirla. No quisiera desligar la pregunta que nos propone Wendy o nos propone el taller con el título del capítulo. El título del capítulo dice El Hijo de Dios como testigo. Y acá quisiera partir de lo que es un testigo. El testigo es un medio de prueba en materia jurídica eh, que declara aquello que le consta y que ha percibido a través de sus sentidos. Entonces, la vista, el olfato, el oído. Y es por eso que a mí me parece que la propuesta es que para dar fe de algo, y acá se articula un poco con el tema de esta semana, cuando yo hablo de lo que a mí, para mí es verdad, es porque yo lo he vivido y lo he percibido a través de mis sentidos. Entonces, ante la pregunta de mi vida muestra la eficacia, es yo he vivido plenamente lo que está en la palabra y ahí cómo se puede reflejar y retomaría lo que dice el hermano Edward. Más que las palabras son las acciones. Entonces, cuando uno ve Primera de Corintios capítulo 13, el versículo 6 y 7, incluso desde el 3, uno dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acaba y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, más que un conocimiento teórico o ritual o formalismo, si no lo vivimos, entonces no lo hemos conocido y no sabemos lo que es el amor y no podemos atestiguar de lo que es verdad. Entonces, mi vida reflejará la eficacia del mensaje si yo tengo los frutos que da precisamente la palabra. También hay un pasaje que estaba leyendo esta semana que es Salmo capítulo 15 que dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel
cuyos ojos de vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, yo sabiendo que es verdad y a pesar de que me pueda causar perjuicio, yo atestiguo lo que me corresponde, no por el miedo al castigo. Y aquí en derecho hay una figura que es un testigo, el testimonio no es un solo testimonio, sino que hay un testigo de oídas y hay un testigo que testifica de los hechos que le constan. El testigo de oídas es que a mí me dijeron, a mí me contaron, y ese testimonio no es tan eficaz como el testigo que es presencial. Entonces, pensaba yo aplicándolo y ahora que proponían que también es escribirte, cómo no ser un buen escrito sería cómo no ser un testigo de oídas, un testigo cristiano de oídas, es decir, no por lo que me dijeron a mí los antiguos, no, sino por lo que yo he vivido, es como preocuparse de que yo sea testigo presencial de lo que el Señor puede hacer en la vida del ser humano. Y eso era lo que quería compartir. No sé si estoy equivocada, pero Gracias, hermana Magali. Bueno, con la hermana Magali ya fuimos entrando a los otros puntitos, que es de ser testigo. Aquí en esta parte tenemos como unos puntos donde dice, un testigo convencido, veraz y fiel. La siguiente sería más como una pregunta, ¿qué hace un buen testigo? La hermana Magali ya nos dio unas pautas y gracias, hermana Magali, por estos puntos. Y también teníamos que el autor da unos puntos acerca de eso, de cómo ser un testigo, cómo ser un buen testigo y un testigo convencido, veraz y fiel. Entonces el autor habla, dice que él muestra 3 puntos ahí, dice que es creer, la salvación y que todo sea cristocéntrico en nuestra vida. Entonces, uno es testigo fiel cuando esto se ve en nuestras vidas. Primero creemos, nos convertimos, conseguimos esa salvación y en nuestra vida siempre Cristo va a ser el centro, ¿verdad? Por eso, como decía la hermana Magali, más de lo que digamos es en nuestras acciones. Se va a ver cómo nosotros actuamos en nuestras vidas. Y respecto, dice que hace un buen testigo, pues vivir como Cristo, y dice el autor hay que también llevar su palabra, el evangelio a otros, no tener vergüenza de hacerlo. Es algo que el autor resalta en este capítulo. Entonces, no sé quién más quiera adentrarse a esta parte de ser testigo con estos 2 puntos que tenemos. Perdóname que yo aquí creo que no puedo levantar la mano que estoy compartiendo, pero ¿No? otra cosa que dice el autor que me parece muy importante son las preguntas que hace y es que un testigo lee lo que el Señor Ujú. Jesús hizo. Que de hecho él dice que a principios la vida, en los principios del Evangelio en Colombia, el cristiano estaba muy abocado a leer la Biblia. Dice en la página 33, su conversión estaba, cuando en las primeras generaciones de cristianos latinoamericanos aceptaron a Cristo, su conversión estaba apuntalada en la lectura de la Biblia. De hecho, menciona que el avance del trabajo misionero era por los colportores. Entonces, en algún momento también dice el autor, cómo nosotros vamos a ser testigos de que nosotros somos testigos de la obra de Cristo, de lo que Él hizo, de todo su ministerio. Entonces, para nosotros saber y conocer de qué es que tenemos que ser testigos, tenemos que leer la palabra de Dios y las pisadas que Él hizo, porque como hemos dicho desde el primer capítulo, nosotros somos hijos de Dios porque seguimos sus pisadas y para eso hay que conocerlas. Así es. Respecto a esto que dice Lili, quiero aportar algo. Aquí en el texto dice, primero leer, saber qué vamos a hablar, y dice, se refiere el autor aquí en el libro, dice, al mensaje paulino a los romanos, que es pues cuando Pablo llevaba el mensaje, dice, así que, voy a leer tal cual el pedacito que dice en el libro, en la página 37. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí nos muestra cómo Pablo hacía esta tarea, siempre dándonos ejemplos de cómo en la antigüedad se hacía y como el hermano ahí nombra, que el hecho de que hoy pues es otra época, siempre estar como enmarcados en lo que se hacía
allá, en la palabra, y pues traerlo acá, pero siempre consciente de esto. Y esta pregunta que dice que hace un buen testigo, hay 5 puntos que el autor nombra, que son la oración, encontrar soluciones prácticas, no consentir lo mal hecho, tener convicción de lo que estamos creyendo, y obedecer a Dios y actuar pues, respecto a esta obediencia. Bueno, veo que Carol tiene la mano levantada. Sí, Carol, puedes seguir. Gracias. Es que tengo una confusión y quisiera que me ayudaran a aclararla. En la página 30 habla de que ser testigo nos reta a hablar de Cristo y de su obra, no de nosotros y nuestras formas, no de los métodos y de los éxitos que hemos tenido. Y en el siguiente párrafo dice, ser testigo permite decir que el Evangelio de Cristo lleva una esperanza de cambio y que nosotros lo hemos experimentado, que hemos presenciado la superación de conflictos en nuestra vida y nuestro entorno y que el Evangelio ha sido determinante en nuestra existencia. Entonces, cuando leía las primeras 3 líneas de que nos reta hablar de Cristo y de su obra, y no de nosotros mismos ni de nuestros éxitos, pues yo siento que o me confunde esto versus lo que sigue, porque en realidad sí es necesario hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y, por ejemplo, lo de éxito se puede tornar en algo similar. Si yo he tenido un logro, podría entenderse, o más bien, yo como cristiana lo entiendo que ha sido por algo que el Señor me ha ayudado a alcanzar, pero entonces tengo esa confusión de, bueno, si se debe o no se debe hablar, o cuál es la forma correcta en la que uno debería mencionar esa obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Mi hermano Jorge está disponible? No, creo que el hermano Jorge está ocupadito. Sí, señora. ¿Sí? ¿El hermano Jorge escuchó la pregunta de la hermana Caro? Sí, señora. Yo pienso que echando mano de cosas que ustedes no conocieron del autor, que por haberlo tenido cerca durante algún tiempo, yo sí logré conocer. Creo que nos ayuda a poner en perspectiva por qué hace algunos comentarios, ¿no? Me gustó mucho y gracias, hermana Magali, por esa aclaración de el carácter de un testigo desde el punto de vista jurídico, porque nos ayuda a comprender un poco mejor lo que pasa en nuestra fenomenología. Y hablaba de testigo de oídas y otro testigo que de verdad estuvo, vivió. Y entonces hay cosas que nosotros vivimos y no sabemos qué fue lo que pasó. Han oído personas, o a alguno de ustedes le ha pasado, yo no sé por qué estoy llorando, pero desde que comenzaron a hablar no me podía aguantar. Y entonces dicen, no, mire, lea aquí. Ay, eso es compunción de corazón. Estaba compungido. Ay, sí, eso era. ¿Sí? Como hay veces que leemos, al oír eso se compungieron de corazón. ¿Y eso qué es? Compungieron. Es el pasado de cuál verbo. Y como, eso es apenas de oídas. Pero cuando lo hemos vivido, entonces tenemos la certeza completa, pero pudiéramos equivocarnos al tratar de explicar. Y por eso es importante cuando leemos la palabra, porque nos ayuda a ubicar bien qué fue lo que pasó, cómo llama Dios eso que está ocurriendo, y entonces ya podemos hablar con propiedad. Hermana Magali, lista para corregirme si me equivoco. Le agradezco. Pero yo entiendo que muchas veces es la habilidad del abogado o del fiscal el que logra que el testigo comprenda qué fue lo que pasó, qué fue lo que él vio. Dice, ay, oiga, sabe que sí, yo no lo había pensado así. Y él estaba a ciencia cierta diciendo que sí. Les doy un ejemplo. Alguna vez un hermano fue a decirle al hermano Álvaro que el hermano fulano y la hermana sutana se estaban besando en la plataforma, que él los vio desde la puerta del salón, que él entró y los vio allá en la plataforma y se estaban dando un beso.
que cómo era posible si eran servidores. Aquí no toca ir a buscar en la Biblia, sino buscar qué fue lo que pasó. Gracias a Dios que el hermano Álvaro partió del principio de que no, son buenos servidores, son buenos hermanos. No creo que se hubieran estado besando. Algo pasó. Hermano, ¿usted en dónde estaba? No, yo acaba de entrar al salón, estaba en la puerta y ellos estaban en la plataforma. O vaya, hermano, párese allá otra vez. Y hermano fue y se paró en la plataforma. Vino a hacer la reconstrucción de los hechos. Y tomó a otro hermano y lo puso como a 2 metros de él, 1,50 m de él. Pero se pararon de tal forma que parecía que ellos dos estuvieran así. ¿Si alcanzan a ver mis dedos? Sí, hermano. Es cierto que se estaban besando, pero cuando voltea la imagen, ¡oh! Se estaban besando. No, hermano, mire desde este lado, no se estaban besando. Y no es que yo esté moviendo los dedos, ¿no? Y entonces pudo aclarar el asunto y el hermano dijo, ay, entonces lo que yo vi estaba mal. ¿Sí? Hay cosas que nosotros hemos vivido en el Señor y que aunque el versículo no lo veamos claro, pero lo que hemos vivido nos ayuda a decir, eso no puede ser así. No, esto no puede querer decir lo que me parece. Y viene el Señor por su espíritu, nos aclara el asunto, corre el velo y ay, entonces sí, ¿no? Por eso se trata de estudiar la palabra, leerla con cuidado y mirar que siempre será llevar una vida como hijos de Dios. ¿Sí? Yo he tenido problemas con mis hermanos, o tuve problemas con mis hermanos, especialmente en la infancia y en la adolescencia, antes de conocer al Señor y aún después de conocerlo. Pero eso no nos quitó el hecho de ser hermanos, es decir, hijos de mi papá y mi mamá. Ah, pero es que Gerardo, pero es que Esther, es que Lina. Pero no, de todas maneras, pues vamos a sobrellevarlo porque somos hermanos. Y después del tiempo llegamos a tener una confianza. A mí me decían el padre que da las misas cuando pequeños, porque era más sapo, todo lo tenía que contar, papi y mami. Gerardo le sacó un vale del carriel a mi abuelito y fuimos a gastar donde el señor Moreno y a mí me dieron más harto para que no contara nada. Entonces, uy, sapo este que mire que mi padre ese día dio una muenda generalizada, a mí también me dio muenda. Y usted para que aprenda que no tiene que estar vendiendo a sus hermanos. Así haya pasado, usted tiene que defenderlos a ellos. Pero qué bueno que me contó eso, se lo felicito, pero esta es para que no vuelva a vender a sus hermanos. Pero con el tiempo, yo era el confidente de ellos. Todavía no era pastor, no. Ya éramos convertidos y, es que me imaginé qué me pasa, que esto y esto. Dios me tenía en un entrenamiento para poder oír y mantener la boquita cerrada. Y yo he sido testigo de muchas cosas, pero no tengo que estarlo confesando y gritando a todos los 4 vientos, porque queda esa reserva en que no estoy obligado a denunciar lo que no debo denunciar. Entonces somos hijos de Dios y nos damos cuenta que tenemos fallas. Pero por favor, cuando estén evangelizando, no hablen mal de mí. A mí díganmelo duro y de frente y en mi cara y en la oficina, sí, pero no lo hagan delante de las personas que necesitan tener confianza en el pastor, ¿no? Tampoco le va a decir, mi pastor es perfecto, porque él se va después a decir, mentiroso, no era ningún perfecto, es gordo, me cae mal y tiene derecho. Pero si usted procura ser muy prudente y aunque sea testigo de algo, dice, esto no puedo compartirlo así. No es que esté escondiendo la verdad, está siendo prudente. ¿Sí? Pero a veces nosotros hablamos mal de nuestros hermanos delante de los inconversos, nuestros familiares, que después a qué quieren ir a esa iglesia. Y no es que no es que vayamos a mentir, sino que somos testigos. Y por último, para no demorarlos, yo tengo ese lío, ¿no? Ya ustedes me conocen, qué pena. Pero la pregunta que nos han estado planteando y la que hemos estado hablando, si yo soy testigo de verdad de esa fe que abracé. Pues yo miro y creo que ninguno dice yo no, o al contrario, todos decimos yo no, porque no creemos que tenemos que ser perfectos. En cambio hay otros que dicen yo sí, y tienen más mañas, pero él cree que sí. Entonces, ¿quién puede decir si de verdad yo
Soy ejemplo de la fe que he abrazado. Yo mismo, medirnos unos con otros y decir, no, es que yo soy menos moreno que Edward, yo soy más blanco, pero cuando hay otro más blanco que yo digo, no, yo soy de tez oscura, yo soy negro. No, la Biblia nos dice que no nos midamos por nosotros mismos, es decir, ni yo, ni yo con ustedes, sino que nuestra medida es el Señor Jesucristo. Entonces ahí sí que la vara está bien alta, ¿no? Él fue testigo y vivió todo lo que decía su palabra hasta el momento de más crisis. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba angustiado, pero no desmayó y aquí estamos por su obra redentora. Entonces, tenemos momentos, pero no hay problema. Él nos ha dado la palabra. Tenemos la teoría. Tratemos de vivirla y que la gente se dé cuenta que lo estamos viviendo. Porque a veces, aunque lo vivamos, no nos dejamos ver y la gente cree que seguimos siendo huraños y resulta que no. Es que somos muy miedosos. Yo pensé que usted era creída, hermana. Uy, yo la veía, decía tan creída. Uy, es que me pasa y ni saluda. Pero resulta que pasaba era con un miedo que se le temblaban las piernas y pasaba derecho. Y resulta que no. Y muchos por eso no se casaron con la persona que debiera ser, porque no la miraron con ojos de esposa, sino con ojos de amiga. Y perdieron el regalo que Dios les tenía. Porque no fueron capaces de ser humildes y decirle, Señor, si es mi mejor amiga, ¿por qué no me caso con ella? En cambio, casarme con una casi desconocida, de la que sí me aconseja mi mejor amiga. ¿Sí? Yo la conozco, doy testimonio, que es excelente. Entonces, pues cásese, ¿qué espera? ¿Sí? Pero no, es que estoy esperando algo mejor. Dios nos ayude para que podamos tomar la palabra y aunque no la entendamos, tener esa satisfacción de que mi vida está tan bonita, tan rico. Ser hijo de Dios, que eso fluye. Es facilito ser honrado, es facilito ser sincero. No sé ni por qué. Cuando encuentro el texto, quite vosotros toda amargura, toda gritería. Ay, con razón, yo ahora ya no vivo amargado. Antes, uy, era un limón agrio, amargo, como el ajenjo, pero ahora no. La gente me dice, ay, tan chévere que es hablar con usted, pero porque el Señor me cambió. Entonces, eso va como de la mano. Estudiar la palabra y tratar de ponerla por obra. Pero quienes podrán decir si lo estoy logrando o no, son los demás. Que me comparen, no con ellos, ni conmigo mismo, lo que yo era ayer y lo que soy hoy, sino comparándome con el Señor, que tanto me falta. Y podremos decir, uy, Dios ha obrado muchísimo. Claro que le falta el doble, pero ha obrado mucho, ¿no? Y entonces vamos seguros de que somos hijos de Dios y somos testigos de que ese es un buen papá. Y no que somos hijos de Dios para atestiguar, es que Dios lo olvida a uno, yo le oro y no me responde, y lo trato como el juez injusto y le insisto y nada que me responde. No, hay que aprender a esperar en que Él es un padre que enseña y corrige bien. Y ya lo callo, hermanas. Gracias, hermano Jorge. Bueno, yo veo más manos levantadas. La hermana Liliana y el hermano Edward. Entonces vamos por la hermana Liliana y el hermano Edward después. Bueno, Jorgito, como siempre, es muy grato escucharlo, así que usted, por favor, no se censure, hable, hable. Bueno, tomando lo que el pastor, que de hecho muchas cosas de lo que él dijo, yo me venía retroalimentando. Yo considero que lo que el autor propone, tanto los dos autores, el autor del libro, que habla acerca de la convicción del Hijo de Dios como proceso indispensable para ser testigo, y nuestro Señor Jesucristo, el autor, cuando dice que empezó a ascenderse bajo el poder del Espíritu Santo, cuando dice Hechos 1:8, que dice, y me seréis testigos. El proceso de ser testigo, para, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, yo empiezo a convencerme primeramente cuando soy testigo del poder del Espíritu Santo en mi vida, cuando yo creo que realmente esa presencia se puede manifestar en mi cuerpo, en mis labios, puede tomar mi boca, ahí yo empiezo a ser testigo, porque el Espíritu Santo empieza a ser una realidad en mi existir. Yo decir, esto yo no lo había visto antes, esto yo no lo percibía antes, y ahora estoy siendo testigo de que lo que me contaron o lo que yo leí no es simple, o sea,
Obviamente lo leí, como este pastor me compuso el alma, pero cuando yo ya lo siento en mi vida, cuando yo ya siento ese poder en mi ser, a mí nadie me quita ese ser testigo directo y presencial de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y empieza a desarrollarse en mí una convicción especial. Y ahí yo recordaba, por ejemplo, por qué se me quedó tan marcado el tema del conflicto armado con el desarrollo de la iglesia en Colombia, porque yo vi a un nono arrodillado recibiendo de Dios. Y ahí ya empezó mi proceso de que yo lo vi a un hombre que antes tuvo que huir de toda esa guerra en los campos, arrodillado ante el Señor, y luego él me contaba y me decía, el Señor preparó a Colombia como un evangelio por lo que se venía, por la gran persecución que se veía. Entonces a mí nunca se me olvidó, digamos, lo que yo vi en él. Y cuando yo estuve en la Universidad Nacional y empezaron en esa época, yo todavía participé en la época donde se hacían la convocatoria para pertenecer, digamos, a las FARC y todo el tema. Y en esa época yo tuve la oportunidad de estar cerrada en la universidad, mataron a un soldado y yo veía a los jóvenes con piedras en las manos y tirando, y me acordaba de lo que el nono decía, y me acordaba de que nuestra manera de impactar el mundo es a través de ese testimonio que ya hemos recibido del Señor Jesucristo, y impactarlo a la sociedad, no con gritos, no con arengas, no con piedras, no con movimientos políticos, sino desde otra perspectiva que puede llegar a impactar mi sociedad. Y ahí fue cuando yo ya, no solamente por lo que el nono me contó, por lo que vi en él, sino también por lo que vi enfrentada a decir, sí, podemos cambiar nuestra sociedad y el evangelio puede impactar el evangelio en nuestra sociedad desde nosotros mismos, porque nosotros ya hemos sido testigos. Amén. Gracias, hermana Lili. Hermano Edward, veo que tiene la mano Sí, levantada. solamente un pequeñito aporte, porque ya hablé. Y entonces, eh, que me parece que encontré una relación con respecto a lo que decía Juan, bueno, Juan, y la pregunta de Carol también, que pues en realidad hay veces, y lo que hemos también visto es que mientras se va desarrollando ese conocimiento, ese crecimiento en el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios, pues eh, a veces es o sea, se supone que debería ser bueno, pero a veces es malo, porque depende de la manera como se lo maneje y de ese crecimiento que responde a lo que de verdad quiere el Señor que seamos, que tengamos más conocimiento, pero que no nos envanezcamos. Entonces, yo creo que eso pasó bastante en tiempos pasados en donde la gente decía, yo soy de tal persona, lo que dice la Biblia, yo será de Apolos o otro predicador, porque me imagino que hablaban de acuerdo a lo que el Señor les había dado, pero se enamoraban era de la forma y no del contenido. Entonces, yo creo que lo que hemos venido hablando, que a pesar de que Dios nos dé las herramientas y que sembremos, el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, independientemente si hay resultados, pocos o muchos, pues el Señor es el que da el crecimiento y los da las herramientas para seguir haciéndolo. Entonces, la cuestión y lo que veía en la relación con Juan era que hay pastores, bueno, a esa parte no he llegado, pero me pareció muy curioso que él decía, no se perdieron teniendo poco, pero sí mucho, hablando de los predicadores. Entonces, yo imagino que cuando el Señor les da esa manera de poder sembrar la palabra, de poder generar ese cambio en otros, pues al ver los resultados, creen que la obra se hizo más por sus capacidades que por lo que Dios nos da. Entonces, yo creo que eso pasa mucho en muchos aspectos profesionales de la vida, que uno cree que es por nuestra capacidad y resulta que no. Entonces yo también trayendo a colación la pregunta de Carol que decía, pues, lo que yo creo y pues también de nuestro pastor, Maurito, que no es hablar de lo que yo logré o hice, sino en realidad que nuestros hechos hablen, que nuestros hechos hablen y lo que se llama hermana Magali, que nuestros hechos abren y sean los que prediquen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias, los bendiga. Gracias, Edward. Amén. Cuando hablaba se me vino algo a la mente que muchas veces alrededor de uno hay personas que están orando a favor de uno. Y uno puede caer en el error de que, ay, es que es como yo soy el más, por eso es que la gente, no sé, hace cosas por mí. Pero no, el Señor pone una gracia y es Dios en uno que siempre hay alguien que está haciendo cosas a favor de uno y ayudándolo en un
muchas áreas de la vida, de mí ni solamente. Hermano Jorge, veo la mano levantada. Sí, señora. Es que como yo creo que ya estamos para cerrar, Sí, sí, por señor. lo que veo, pero no quería dejar sin que aclaremos algo que nos pueda aliviar la carga para algunos, ¿no? Ustedes recuerdan, bueno, y lo leyeron y lo cita el hermano Eduardo, que en Hechos 1:8 dice, Señor, no les toca a ustedes saberle los tiempos, olvídense de eso. No se trata de estar con mucha información, más bien recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces pareciera que ser testigos es a partir de ahí, que si no ha hablado en lenguas no puede ser testigo. Pero yo les pregunto, ¿los apóstoles ya habían sido testigos? ¿Los ha comisionado para ir a los 12 de dos en dos? ¿A los 70 de dos en dos? Y ellos daban testimonio de él y llegaron a las ciudades a predicar y se sanaban los enfermos, echaban fuera demonios. Y el Señor le dijo, no se alegren tanto de eso, alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y todavía no han recibido el Espíritu Santo. Les pareciera que esto de ser testigo que soy un hijo de Dios es desde cuando fui engendrado. Hay personas que ni siquiera son bautizadas, pero ni le dicen a su familia, a sus amigos, ay, encontré una iglesia tan linda, tan bonito, oiga, eso sí me gustó, camine, lo llevo. La Ay, yo me samaritana. sentí muy bien, fue algo tan agradable y está siendo testigo y ni siquiera es bautizado. Pero cuando se bautiza puede decir, uy, ahora sí siento el perdón, eso se siente uno livianito, se siente uno. Cuando recibe el Espíritu Santo fue como un fuego que bajaba, fue como un corrientazo que subía y da testimonio de lo que sintió, de lo que vivió. Eso querría decir que nuestra capacidad de ser testigos como hijos de Dios es algo que se va desarrollando también como un proceso al lado de la condición de ser hijos de Dios. Un hijo de una familia que es un bebé no puede atestiguar en qué trabaja mi papi. Y de pronto cuando ya es más grandecito, puede decir, mi papi trae y lleva harina de trigo o maicena. Él va a Estados Unidos y lleva una libra de maicena y nos trae televisor y nos trae juguetes. Pero cuando llega grande, oiga, mi papá es narcotraficante y no se había dado cuenta, ¿no? Pero a medida que va creciendo, va conociendo mejor a su papá. ¿Y qué puede testificar? Lo que es su papá, un vándalo, un sinvergüenza. O al contrario, qué Dios tan maravilloso. Yo de oídas lo había oído, pero ahora, qué Dios tan bueno, ¿no? Es que me sorprende el Señor. Lo usa a uno sin merecer. Qué misericordia, qué bondad. No por mí, sino por el necesitado. Me tuvo que usar a mí porque no había otro. Pero me usa porque soy su hijo, qué lindo. Bueno, y el otro capítulo que era el que yo estaba corriendo pensando que era de pastor, eso creo que va a traer muchas cosas porque algunos de ustedes no quieren creerle al Señor que de verdad son pastores. Y entonces se hacen los locos y nunca, nunca una oveja se va a volver pastor, No, y la idea como es que lo ningún pastor se va a anuncien. volver oveja. Desde que fue hijo de Dios, o es pastor o es oveja. Yo creo, pastor, que corresponde hacer una sesión solo para el capítulo que viene de Hijo de Dios o Pastor. Nosotros estamos realmente, pues la idea es seguir cada 15 días a todos nuestros participantes del club, pero tocó hacerlo dentro de 8 días porque el objetivo también es que podamos impactar con el libro, que podamos promocionar el libro, que este libro realmente pueda llegar hasta que alguien lo dé como regalo. Entonces, de alguna otra manera vamos a acabar con las existencias de ese libro, por favor, la librería tiene que quedarse con 0 libros, así que yo señor, Que por favor cárguenlo, cárguenlo. Si claro, usted lo sí, tiene al lado de la Biblia, hermano, ¿eso qué es? El libro que estamos estudiando. ¡Wow! Ser testigo, ser hijo de Dios, ser. Y no, mire, es que aquí dice, que dije, ¿y dónde consigue? Allí. No es por entonces, hacer la venta, porque ya están pagos. ¿Sí? mm, Y al hermano que prestó la plata habrá que reembolsarle. ¿Sí? No es por hacer la venta, es porque el material llegue y beneficie
a los hermanos que, uy, es que leerme todas las cartas de Pablo, uy, pero aquí tiene un resumen muy bueno. Amén. Pues vamos por las dos cosas. Vamos porque se beneficien, vamos para que crezcamos en el Señor, pero también para también, sí, para que podamos recuperar también, digamos, varios proyectos que tenemos con esa recuperación. Entonces, vamos con el permiso del pastor, hacerlo entonces dentro de 8 días la sesión del tercer capítulo. Sí, sí, su merced nos autoriza eso y pues lo organizaremos. Wendycita, continúa tú. No, pues yo creo que ya con esta terminaríamos entonces.